Primer libro de los Reyes, capítulo número 2. Vamos a mirar del verso 1 en adelante. Si usted puede y tiene salud, puede estar sobre sus pies. Y el que vaya a estar sentado, pero en comunión al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Me gusta mucho la Nueva Versión Internacional. Dice: David ya estaba próximo a morir. Así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón: yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Es interesante porque cada uno de nosotros en esta mañana tiene que entender algo. Nosotros no somos eternos, en algún momento vamos a morir. Y le dice: cobra ánimo y pórtate como hombre. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple las órdenes del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Puede tomar asiento, amado. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Si usted ve un macho, varón masculino a su lado, dígale: esfuérzate y sé hombre. Diciendo esto, lo primero que quiero aclarar es que esto no es un mensaje sexista, sino que en medio del camino del mensaje usted se va a poder dar cuenta por qué Dios me dio este tema. De manera de introducción, Dios creó a ambos. Dios creó tanto al hombre como a la mujer a su imagen y a su semejanza. Las Escrituras representan a los hombres mostrando fortalezas, pero también nos muestra en los hombres que tienen también ciertas debilidades. Las Escrituras muestran que el hombre tiene fortaleza, pero también muestran que tienen debilidades. Nos muestra hombres que han alcanzado grandes éxitos en la historia
vemos hombres de Dios que pudieron hacer grandes hazañas, que pudieron tener grandes éxitos, pero también nos muestra las fallas que cada uno de estos hombres, por algunas malas decisiones, también saborearon en la vida. Y aunque la Escritura observa que el hombre está incompleto sin la mujer, a su nombre, no hay un hombre completo si no tiene una mujer al lado. Jehová Dios dijo que no es bueno que el hombre estuviese solo, pero ambos tampoco están completos si no tienen total dependencia del Dios de los cielos. Hay que entender algo: el hombre nunca va a estar completo si no tiene una mujer según Dios, pero la mujer y el hombre tampoco están completos si están viviendo una vida no dependiendo de Dios, sino dependiendo de su propia elocuencia, sino que dependiendo de lo que ellos han alcanzado o hayan estudiado en la vida, que tampoco es malo. Pero en esta mañana nosotros tenemos que entender que para estar completos debemos depender completamente de Dios y también tener una mujer al lado. Si hay un soltero en esta mañana, órele a Dios para que entonces Dios también a usted lo complete. Y así equitativamente, los privilegios y las tareas encomendadas a cada hombre por Dios es igual a tener responsabilidades en la vida. El hombre tiene que entender que tiene que tener responsabilidad en la vida. Un hombre que no tiene responsabilidades en la vida también está incompleto. No pueden pasar los días y que el hombre no sienta el peso de la responsabilidad. El hombre necesita entender que Dios lo posicionó en la tierra, le dio una mujer, le dio una familia, pero también le dio el equipaje de la responsabilidad. Y le dio ciertas y específicas órdenes. David había entendido eso. Y cuando vamos a la historia del rey David, el rey David había logrado grandes hazañas, había derrotado a muchos de sus enemigos, había alcanzado lo que ningún rey había podido alcanzar, había saboreado el éxito, había sido obediente a Dios, esperó en el tiempo de Dios, y cuando Dios lo posiciona como rey de Israel, todavía hoy los judíos lo recuerdan como el mejor rey que tuvo Israel. Fue una nación muy próspera mientras estuvo David en el trono. Fue una nación que alcanzó tener una gran relación con Dios. Pero dice la palabra del Señor que ya los días del rey David habían llegado. Estaba pronto a morir. Y es necesario que nosotros como hombres responsables entendamos de que en algún momento en nuestras vidas vamos a partir de este mundo. Pero antes de partir de este mundo, tenemos que dejar las cosas preparadas. El hombre de Dios debe ser diligente y debe comprar su solarcito. No porque usted lo quiera usar.
Tal vez usted no tiene deseos de usarlo, pero usted está librando de estrés, de preocupaciones, y le está quitando cargas a la esposa que Dios puso a su lado. Debe ser bien difícil que un hombre parta con el Señor y no tenga dónde enterrarse, y haya que salir corriendo a buscar ayuda, y haya que estar pidiendo por las redes sociales, y la mujer tocando puertas, porque el hombre, mientras estuvo en vida, no compró un terreno y no fue diligente y no dejó las cosas preparadas. David había entendido eso, tenía todo preparado y manda a llamar a su hijo Salomón. Salomón no tenía cualquier tarea. Salomón iba a ser el sucesor no de cualquier persona, sino del rey que había llevado a Israel a la prosperidad y que los había llevado a acercarse a Dios. No había pasado ningún rey como David por ese momento. Entonces David, entendiendo con la sabiduría de Dios y aparte de los errores que en la antigüedad había cometido, manda a llamar a Salomón. Hay teólogos que dicen que Salomón tenía entre 16 a 18 años de edad. Pero David quería dejarle las cosas claras a ese joven. Nosotros como padres tenemos que aprender a hablar con nuestros jóvenes. Nosotros no podemos estar utilizando el idioma morse. Ajá, sí, ajá, ok. No, hay que hablar con nuestros hijos. Hay que sentarse con nuestros hijos. Los hijos deben preguntarle también a los padres cómo es la vida, qué tú sientes, qué tú crees, qué tú piensas. Pero muchas veces no tenemos comunicación con ellos. No tenemos tiempo para sentarnos a entablar una conversación saludable en la mesa de la casa. A veces no nos preocupa ni cómo está su vida espiritual. No nos sentamos a hacer un estudio bíblico con ellos. No tenemos un altar levantado en nuestras casas para tirarnos a orar con ellos, porque pensamos que mientras ellos estén en la iglesia hay un pastor que se tiene que hacer cargo a nuestros jóvenes. Permíteme darte una mala noticia. El único responsable de tus hijos eres tú. Así que sé hombre y esfuérzate. Pasa el tiempo y a nuestros hijos los están educando los medios de comunicación. Los están educando las redes sociales. Los están educando los amigos que tú no elegiste, sino los amigos que ellos conocieron, tal vez en el trabajo, tal vez en la escuela, y posiblemente los estén desenfocando de lo que tú se supone y yo que le enseñemos en nuestras casas. David no quería eso. David quería que su hijo tuviese éxito en la vida. Y si yo le preguntara en esta mañana a cada padre, si usted desea que su hijo sea exitoso, usted debe decir un fuerte amén. Yo estoy seguro que ningún padre que ama a sus hijos y que ama a Dios está contento con ver un hijo fracasado. David había pasado por muchas tragedias en su familia. Mire qué interesante. Había derrotado grandes enemigos. Pero me llega a la mente cómo David sufrió con su hijo rebelde Absalón. David sufrió ese hijo cuando se lo mataron. Ningún padre está preparado para perder un hijo. Ni perderlo espiritualmente, ni perderlo físicamente, mucho menos. Eso lo angustió a tal manera que cuando Joab le dice a David, no vas a salir afuera a recibir tu ejército,
David estaba llorando y no quería salir afuera a recibir el ejército que venía con una victoria. Su hijo estaba muerto. Y parece que reflexionando, la Biblia dice que ya estaba a punto a morir, o sea, ya estaba achacoso, estaba viejo. Se dice, yo no quiero tomar más errores. Yo no quiero continuar en el buen puertorriqueño, seguir metiendo la pata. Ya estoy cansado de ver a mi familia en esta tragedia. Amnón había violado a Tamar. Eso a Absalón no le gustó cuando su padre no tomó la decisión de ejecutar a su hijo. Y es que David, ahí podemos entender que tenía un corazón conforme al de Dios. Posiblemente nosotros podemos pensar, me viola la hija, le hago esto, le hago lo otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero David prefirió perdonar la vida de su hijo Amnón y no matarlo. Eso a Absalón, su hijo, no le gustó. Se puso rebelde, conspira, le quitan la vida a Amnón. Y podemos ver en la historia que David tuvo diferentes hijos con diferentes mujeres. La paga del pecado es la muerte. A veces nosotros pensamos que podemos pecar y nos vamos a salir con la nuestra. Y el pecado trae una consecuencia detrás. Y lo podemos ver reflejado en las tragedias de la familia, de la vida del rey David, un hombre llamado por Dios, puesto como rey de Israel, escogido por Dios, separado por Dios, ungido por Dios, pero en su casa y en su familia las tragedias lo visitaban constantemente. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres para evitar tragedias en la vida? ¿Le estamos abriendo las puertas al pecado? ¿No queremos entrar en lo que Dios nos habla domingo tras domingo, miércoles tras miércoles? Porque yo me las sé todas más uno, ya yo conozco la Biblia. No quiero escuchar el consejo. Ay, papá, tú estás viejo. Estos son otros tiempos. Esto no es como cuando tú te criabas. Los tiempos ya no son iguales, papá. Ay, mami, tú no sabes ya. Eso en tu tiempo era otra cosa. Ahora es diferente. Mientras yo escribía este mensaje, el Espíritu Santo ministraba mi vida y a mi corazón, y escribí esto: es determinante contar con buenos consejeros para los desafíos de la vida, en cuanto a lo profesional, en cuanto a lo que es relaciones humanas y sobre todo la relación con Dios. El mismo Salomón en Proverbios capítulo 4 versículo 13 dijo: aférrate de la instrucción, o sea, del consejo. No lo dejes escapar. Cuídalo bien, porque Él es la vida. Hacen falta buenos consejeros. Y hacen falta gente en este tiempo dispuesto a aprender. Hace poco yo le decía a un amigo que mi pastor conmigo ha bregado apretándome las tuercas con una mano, ha utilizado llaves ajustables, ha utilizado alicates de presión y ha ido a Home Depot, ha agentado una prensa y también para tratar de darme forma. La diferencia es que yo entiendo que yo no lo sé todo y que estoy dispuesto a seguir aprendiendo.
Absalón fue rebelde. Absalón no entendió por qué su papá estaba tomando la decisión que estaba tomando. Pero David quería cuidar a Salomón de lo que iba a venir en un futuro. Y para eso Dios nos ha llamado y nos ha escogido tanto a padres como a madres. Porque cuando papá está fuera de la casa, los hijos son de quién, de mamá. Pero cuando papá llega a la casa, se supone que los hijos son de papá. O sea, papá tiene la responsabilidad de sentarse con los hijos, de estudiar a los hijos, de cuidar a los hijos, de atender a los hijos, de orar con los hijos, de buscar a Dios con los hijos y de instruirlos para que cuando fuesen viejos no se aparten del camino de Dios. A su nombre. Pero preferimos que otras personas nos eduquen los hijos, porque hasta en eso somos vagos. ¿Cuánto hace que tú no le preguntas a tus hijos? ¿Cuánto hace que tú no lees la Biblia? ¿Estás hablando con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? No te trepes en el altar si no oras. Cuídate. Cuida tu testimonio. No es que seas perfecto, pero cuida lo que Dios puso en tus manos. ¿Cuánto hace que no te sientas a escuchar lo que le está incomodando a tu hijo? Las tentaciones que tiene tu hijo. ¿Y los hijos estarán dispuestos a escuchar a los padres? ¿O es que los padres ya son viejos? ¿O es que los padres ya no saben nada en este tiempo? Permíteme darte una mala noticia. Lo que dio resultado en un pasado es lo que sigue dando resultado en el día de hoy. Por eso David procuró que Salomón escuchara cada una de sus palabras, de sus consejos, y que entendiera el mandamiento que Jehová Dios le había dado a Moisés en Deuteronomio capítulo 17, verso 18 al 19 en adelante. Dios le había hablado a Moisés y le había dicho cómo el rey debía gobernar la nación de Israel. Tenían que ser hombres temerosos de Dios. Tenían que ser hombres obedientes a Dios. Tenían que tener la palabra escrita dentro de sus corazones y en su mente. David, a pesar de que había cometido errores y había fallado, todavía tenía la palabra de Dios en su corazón y manda a llamar a Salomón. El hombre no se mide por la estatura. El hombre no se mide por abdominales. El hombre no se mide por la plata que tenga en el banco guardada. El hombre no se mide por el éxito que haya alcanzado terrenalmente. El hombre no se mide por la posición profesional que tenga. El hombre se mide cuando es temeroso a Dios, cuando es obediente a su palabra y no sale huyendo de los desafíos de la vida. A su nombre. A veces pensamos que un hombre es porque mide 6'2", 6'3", 6'4", el hombre que es pequeño de estatura. O porque tiene mucha plata, pues por eso puede proteger su familia. Hubo algo que este varón mencionó esta mañana. Mencionó a Elon Musk. Y cuando usted lee noticias, Elon Musk está trabajando con algo de que dice que su hijo tiene una mente woke. El transexual. Y dijo, mi hijo está muerto. Multimillonario. Económicamente no le falta nada.
Pero ¿y sus hijos? ¿Cómo están? No debe haber cosa más difícil para una, y no estoy diciendo que tener dinero sea malo, quiero aclarar eso, pero no debe ser tan difícil para una persona que ha alcanzado el éxito en lo secular y que no pueda dormir en paz. Y que no pueda ver un hijo hacer hazañas positivas en la vida. Y tener que ver un hijo con una mente confundida, sí, porque están confundiendo a nuestros hijos. Yo enseguida que veo un hombre blandito en una película, yo la cambio. Mira, amado, si usted tiene un hijo varón, dígale todos los días, tú eres un hombre. Y ser hombre no es que vas a abusar de una mujer. Es para que no entres en confusión. Tú tienes que tener responsabilidades, pero tú eres un hombre, todos los días tú eres un hombre. Estamos escasos de hombres. Están escasos como el agua. El feminismo está arropando a los hombres. Hombres blanditos que se enamoran de otros hombres. ¿Y quién usted cree que trae esa confusión? ¿Y quién usted cree que le quiere enseñar eso a nuestros hijos? O a nuestras hijas también. Porque hay hijas que el feminismo las tiene jefiando casa. Y ese no es el diseño de Dios. ¿Cuándo usted ha visto un Mercedes-Benz cargando plátano? Con moñas hasta arriba. No, un Mercedes-Benz es un carro de lujo para andar bonito, para cuidarlo, para protegerlo. Si usted quiere cargar plátanos o bloques, compre un tro, que para eso es que se diseñó el tro. El tro está diseñado para cargar plátanos, para cargar bloques, y aunque ande suavecito, pero hace su trabajo. Usted le pone plátanos o bloques a un Mercedes-Benz, lo va a dañar. Pero amado, las cosas hay que hablarlas. Las cosas hay que hablarlas, tal y como están escritas. El hombre tiene una gran responsabilidad en su casa. Porque mi esposa gane más dinero que yo, ella no es la que va a jefiar mi casa. Yo la escucho. Y cuando tiene la razón, tú tienes la razón. Y me quedo callado y escucho el consejo. Pero cuando se va a tomar una decisión, ella sabe quién es el que va a tomar la decisión. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora yo puedo entender también que hay hombres que han dejado su lugar. Hay hombres que las mujeres dicen, usted no ora. Este va a la iglesia pero me maltrata. Este va a la iglesia pero me habla malo. Este va a la iglesia pero yo nunca lo veo abrir la Biblia con los hijos. Hazlo tú. Mira, tienes que darle estudio bíblico a los nenes. Hazlo tú. Mira, hay que ir a la iglesia. Vete tú con los nenes. Ya yo sé. Yo sé lo que van a hablar allí. Yo sé. Hay que ser un hombre. Hay que esforzarse. Hay que marcar la diferencia. Hay que depender de Dios. Hay que enfrentar los desafíos de la vida. Hay que confiar en que lo que Dios nos prometió, Dios lo va a cumplir, pero hay que ser obediente a la palabra establecida por Dios. El rol de los hombres es liderar el matrimonio y liderar la vida
familiar. Efesios capítulo 5, verso 22 al 24, Primera de Corintios capítulo 11, verso 3, Colosenses capítulo 3, verso 18 al 21. Pero como líderes deben llevar a su familia a alcanzar el temor a Dios. Nosotros no venimos a la iglesia por venir. Nosotros venimos a la iglesia porque tenemos una labor encomendada por Dios después de ese regalo tan lindo que es la salvación. Y nosotros no podemos salir huyendo. El carácter requerido para el hombre era que fueran hombres de oración y que fueran hombres piadosos. Era que fueran hombres que el temor de Dios los abarcara. Tú puedes tener 6 pies de altura y puedes tener unos músculos. Pero si espiritualmente no estamos fortalecidos, los desafíos en la vida te van a derrotar. David no quería que Salomón saboreara el fracaso. David quería que Salomón fuera un rey exitoso. Yo te pregunto, cuando tú ves los hijos que Dios te dio, yo estoy seguro que tú quieres que tus hijos lleguen más lejos que tú. Yo creo que no debe haber una satisfacción más grande que tú ver a tus hijos llegar más lejos de lo que tú llegaste. Solamente un engendro del enemigo le desea un mal a un hijo. Pero un padre que ama a Dios y que ama a su familia se pone contento cuando el hijo logra tener más éxito que él, porque su vida se ve reflejada en su hijo. Salomón tenía que ser un hombre valiente, determinado y resuelto. Ser valiente no es, para decirlo de esta forma, no es que ahora yo soy más guapo que tú y que yo peleo más que tú, porque ya eso es pasado. Ser valiente es que cuando las cosas se ponen malas en mi casa, que cuando viene una situación adversa, dura, difícil a mi vida, que yo no abandone a mi familia. Que yo no abandone lo que Dios puso en mis manos. Que yo no salga corriendo. Eso es ser valiente, enfrentar los desafíos, porque la vida está llena de desafíos. David entendía que ese muñeco Salomón no lo iba a poder mover con mímicas. Salomón no iba a poder mover ese muñeco con cucas monas. ¿Tú sabes qué, hijo? Tú desde pequeño estás pegado. Tú lo has tenido todo en el palacio. Pero esto que tú ves aquí me ha costado esfuerzo, me ha costado oración, me ha costado obediencia, me ha costado peleas, me ha costado batalla, y por depender de Dios tú tienes lo que hoy en día tienes. Por eso es que tienes que esforzarte. Hay hijos que desde pequeños están pegados. Y no se les enseña ni a trabajar. Y no se les enseña el compromiso en la vida. Y llegan al matrimonio y fracasan porque están orando
para que Dios le dé todo, pero no quieren trabajar. Están buscando todavía quién fue el que inventó el trabajo. No, que eso es un castigo, eso no es un castigo. Desde que Dios nos depositó en la tierra, Él nos mandó a labrarla. A su nombre. A su nombre. Así que mujer, dile al marido tuyo, tú tienes que irte a trabajar. Tú tienes que sostener la familia. Tú eres un hombre. Lo grande es que mis hijos me están viendo. ¿Saben una cosa? Yo hablaba con esto con Alexander los otros días. A la juventud hoy en día tú no puedes engañarla. Están volados. Están como en el 2030 por allá. Y si leen todos los días, tienen las neuronas del cerebro activas, como si las metieran en planes fitness todos los días. Un joven que lee tiene las neuronas bien fortalecidas. No tienes cómo engañarlo porque te va a estar observando. Papi me dice que me guarde para Dios, pues si este es un charlatán. Papi, tú me dices que yo lea, pero si yo nunca te veo leyendo a ti. Si tú abres la Biblia nada más cuando llegas a la iglesia para que el pastor te vea. Hay que ser un hombre. Porque nuestros hijos nos están mirando. Hay que aprender a amar a las esposas. Cuando te pregunten en el trabajo, ¿tú eres casado? Sí, yo soy casado. Y estoy enamorado de mi esposa. Porque ser un hombre no es ser un Don Juan. ¿Sabe que cuando yo me criaba, yo tenía un tío que yo le decía a mi abuela, yo quiero ser como un tío? Y era porque yo creía que ser hombre era tener muchas mujeres. Y ser hombre es el que tiene una mujer, pero la está atendiendo correctamente. Ser hombre no es tener muchas mujeres, ser hombre es tener una mujer, pero que esa mujer tú la estés complaciendo, que esa mujer se sienta protegida, que esa mujer tú la estés cuidando debidamente. Muchos hoy en día han dejado ese lugar. Entonces la mujer que ama a Dios, que se preocupa por los hijos, pues ¿qué hace? Déjame salir a trabajar yo. Déjame llegar a la iglesia yo. Déjame estudiar a los muchachos yo. Déjame tirarme a orar con mis hijos yo. Déjame enseñarles el temor a Dios yo. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que han dejado su lugar. Por eso la Biblia dice en Daniel, aunque el príncipe se exaltare, tú no dejes tu lugar. Así que, amado, en esta mañana, si has dejado tu lugar o si estás pensando dejar tu lugar, hoy es un buen día para demostrarle a tu familia que eres un hombre y que te estás esforzando. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En la Biblia encontramos muchos hombres piadosos. Noé, Abraham, Moisés, David, Ezequías,
Job, Daniel, los discípulos, sobre todas las cosas, a Jesús, nuestro Salvador. Y se me está acabando el tiempo. Y te voy a dejar con esta. El hombre de Dios es un hombre de presente que no vive pensando en el pasado, pero que espera un futuro refugiándose en Dios. El hombre de Dios no debe despreciar a ningún ser humano, porque le estaríamos enseñando a nuestros hijos que somos mejores que otros. Y eso en la iglesia no debe caber. No debe sentir vanidad y no debe buscar la alabanza para cuidarse de no tener que ofender a nadie con la actitud de vida que lleva. Debe siempre estar dispuesto a aprender hasta aún de un niño. Debe estar dispuesto a aprender de un niño. Vive en cierto aislamiento espiritual, o sea, saca tiempo en el día para Dios. Durante las 24 horas saca un rato para Dios. Escucha el consejo, lee libros, entiende que no lo sabe todo. Y como se preocupa por su familia, tiene un corazón y un espíritu que le gusta aprender, que es enseñable. Entiende que no se la sabe toda. No es tener posiciones sociales. Eso no debe significar nada para el hombre de Dios. Lo que importa es que cuando usted comete un error, lo reconoce y aprende a valorar y a pedir perdón a la persona a la cual usted le haya fallado. El hombre debe practicar lo que los hombres de la antigüedad practicaban, tener palabra. Antes los hombres se medían ¿por qué? Por la palabra. Y decían palabra de hombre. Hoy en día hay que buscar abogados, hay que buscar testigos, porque esa palabra la dejan caer. Salomón demostraría con los consejos de su padre que iba a ser un varón cabal, que iba a poder decir: en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Yo voy a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar fruto a su tiempo y que esa hoja no va a caer, porque en el lugar donde Dios me posicione, allí yo voy a dar frutos dignos de arrepentimiento. En los 5 libros de Moisés que David aconsejó a Salomón a seguir, él iba a entender que en un mundo lleno de pecados y lleno de problemas, en la manera en que Dios le prometió a su padre, también estaba comprometido con cumplirle a él, pero él tenía que guardar la palabra que Dios le había dado a su siervo Moisés en su mente y en su corazón y ponerla en práctica. David se cansó de las tragedias. David quería cambiar el entorno de su familia. David quería el éxito de su hijo. David entendía que Dios iba a bendecir a todos los que hacían conforme a lo que Dios había dejado escrito.
O sea, Salomón iba a tener la gran bendición y sus descendientes iban a llegar a gobernar el pueblo de Dios. Y eso hoy nosotros lo podemos hablar porque por medio del linaje de David llegó nuestro Salvador Jesucristo, que hoy nosotros estamos celebrando gracias a hombres que fueron obedientes y que confiaron en la palabra que Dios depositó en sus corazones y en su espíritu y la hicieron de ellos. Y con esto termino. ¿Qué clase de semilla, tanto padres como madres, estamos sembrando? Supongamos que yo me encuentre con un hombre que está sembrando y le pregunte, ¿qué semilla usted siembra? Y me conteste, no sé. Supongamos que te encuentres con un hombre que está sembrando en un terreno y le preguntes, ¿qué semilla estás sembrando? Y te conteste, no sé. ¿No te parece que ese hombre está un poco loco o es un poco negligente? Sin embargo, mucho más locos son aquellos que siguen sembrando a tiempo y afuera de tiempo para la eternidad. Y nunca se preguntan que lo que están sembrando, ¿cuál será esa cosecha? La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso también que va a cosechar. Cuando tú le enseñas a tu hijo valores, cuando tú le enseñas a tu hijo el temor a Dios, cuando tú le enseñas a tu hijo con tu ejemplo el éxito que tú has alcanzado por ser obediente a Dios, tus hijos y tu descendencia van a ser hombres y mujeres exitosos porque han aprendido a confiar en Dios y han confiado en ese padre que plantó esa semilla. David, la Biblia nos registra que murió en un año o en 6 meses o ese mismo día. Pero procuró hablar con su hijo. Siéntate ahí. Le dio unas instrucciones específicas. Y hoy en día usted y yo sabemos que no hubo hombre más sabio que Salomón en la tierra, que cometió errores, que pecó, pero había una semilla que le habían sembrado en su corazón que lo llevó nuevamente a acercarse a Dios. Tu hijo no está aquí. Tu esposo no está aquí, tu esposa no está aquí. ¿Qué estás sembrando? De acuerdo a lo que tú estás sembrando, así también van a ser nuestros frutos. Sigamos confiando, sigamos dependiendo de Dios y seamos hombres esforzados. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo. Gracias por todo lo que has hecho en el día de hoy. Bendice a nuestro pastor en la distancia. Dale las fuerzas. Úsalo. Confirma su mensaje, Padre amado, que muchas vidas lleguen a ti y reconozcan a Cristo como Salvador. Tráelos con bien a él y a mi hermano Edwin.
en el nombre de Jesús. Ha llegado el momento, Dios, de salir de este lugar, pero no de tu presencia. Sé tú con nosotros como chofer por excelencia hasta nuestros hogares. Y nos vamos de este lugar con la bendición tuya, con la del Hijo y con la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, saludaos los unos a los otros.